Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a ver, nuestra clase de hoy es terminar de ver el uso de varias herramientas. En este caso vamos a ver las últimas herramientas. Vamos a empezar con Protoboard. No es una herramienta que utilicemos muchísimo. La menciono porque vamos a ver algunos ejercicios ahorita cortos, pero vamos a ver algunos ejercicios un poquito más complejos en el básico, en el siguiente nivel. Entonces, pues bueno, les menciono rapidísimo. Una Protoboard, una placa de pruebas, es una tablilla plástica que tiene un montón de hoyitos. Todos estos son hoyitos, 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 que tienen cierta conexión. Por ejemplo, acá arriba tenemos un más y un menos. Está pensado para que ahí sea la alimentación, sea el positivo y el negativo, pero, o sea, solo está pensado. No es que a fuerza tengas que poner ahí tu alimentación positivo y negativo y tampoco en esa polaridad. Tú lo puedes poner como se te dé la gana, como se te antoje. Pero digo, visualmente está para que aquí sea positivo y negativo, y tienes otro extremo para que también podría ser positivo y negativo según te quede mejor, o si tienes más de alguna alimentación. En algún circuito puedes tener más de una alimentación al mismo tiempo. ¿Qué más? Las conexiones aquí en los extremos, en este rectángulo de acá, las conexiones son horizontales. Todo lo que ves en azul, toda esta línea horizontal, tiene conexión entre sí. Al mismo tiempo, toda esta línea roja horizontal tiene conexión entre sí, y lo mismito, todo acá y todo acá. Todo esto tiene conexión. No son conexiones, por ejemplo, este rojo con este rojo no están conectados entre sí, ni tampoco este azul con este azul. Mucho ojo, están separadas totalmente. Para que tengan continuidad tendrías que poner un alambre de un punto hacia cualquier otro punto para que tuvieran continuidad entre sí. Pero por sí solas no lo tienen. Está fácil aquí en los extremos, igual el mismo color te lo dice. Y acá en medio, la conexión es así, de esta forma, vertical aquí y acá también, y así sucesivamente. Pero la conexión así no es la misma a esta. Se conectan de la misma forma. Le voy a cambiar el color. Ahí está. Se conectan de la misma forma, así, pero no son comunes. Por ejemplo, este rojo de acá arriba no se conecta con el azul de acá abajo. No, son separados. Aquí, digamos que esta línea de en medio, esta separación física, justamente te dice que está conectado y nada más es de un extremo o del otro extremo. Así, de esta forma, con todas las líneas de acá, todas estas se conectan de esta forma, de manera vertical, a diferencia de los extremos, que es de manera horizontal. Hay ciertos software, como por ejemplo, hay uno bien bonito que se llama Fritzing. Yo lo utilicé en la ingeniería y está amigable, tiene una interfaz bonita, es software libre, acá, Fritzing. Y también tiene la opción de emular una PCB de pruebas, así una protoboard de pruebas. Vamos aquí a la opción de protoboard. Tenemos lo mismo con una protoboard, así se ven. Incluso ya nada más habría que ver el tamaño, el largo, el ancho, la cantidad de puntitos, los colores podrían cambiar entre azul y rojo, pero casi siempre son así. Así como les mostré en la imagen y así como está aquí la simulación de una protoboard. Por ejemplo, si nosotros apretamos aquí un puntito, se ilumina toda esa línea amarilla. Nos está diciendo que todo eso tiene conexión entre sí. Luego, aquí arriba con la línea azul, todo eso tiene continuidad entre sí. Lo mismo en el otro extremo. Lo mismo en el otro extremo. Y acá, como se conecta, así como les dije, en vertical, si yo doy clic, se me ilumina con todo lo que tiene continuidad, con todo lo que se conecta. De igual forma aquí lo de abajo. Entonces, si nosotros queremos emular un circuito así pequeñito, vamos aquí a la derecha, tomamos un componente, por ejemplo un resistor,
lo colocamos donde querramos y aquí vemos que toda la hilera en las patitas de la derecha me dice que esta resistencia en su patita derecha se está conectando con toda esta hilera aquí para abajo y con la patita de la izquierda también se está conectando con toda esta hilera para acá abajo. No hay mucho más con una plantilla aquí de pruebas, una protoboard. Aquí nada más se me salió darle clic. Puedes hacer puentes, puedes agregar otros componentes y simular aquí circuitos. No vamos a ver mucho o prácticamente nada más con FreeSync, pero para que sepan, por si tienen alguna duda respecto a la protoboard, algún circuito que quieran crear, FreeSync es una muy buena opción para principiantes. ¿Alguna duda con las conexiones antes de cerrar el programa? Es muy fácil, los extremos de izquierda a derecha y aquí en medio de arriba a abajo, igual separado por toda esta mitad. Vamos a comenzar con el multímetro, que es de lo más importante en esta clase. Vamos a empezar. Tipos de multímetro. Hay de dos sopas en los multímetros. Hay analógicos y hay digitales. ¿Cuál es la diferencia entre los analógicos y los digitales? Un analógico tiene una aguja, es uno de acá, tiene una aguja como si fuera un tacómetro y sube y baja. Y en la parte de atrás de la pantalla tiene un sticker, una plantilla con números, con letras, para que puedas interpretar, hacer una lectura. En cambio, los digitales ya te viene una pantalla donde te muestra con un número el valor que estás midiendo en ese momento. Ambos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, el analógico tiene una ventaja que permite observar algunos procesos variables como la carga o descarga de un condensador. Por ejemplo, hay ciertas formas de medir un capacitor donde tú lo puedes acompañar a medida que se carga o que se descarga. Pero, por ejemplo, en un analógico el valor es muy rápido. Hay un cambio muy rápido y desaparece el valor y de repente ya no viste qué pasó con ese capacitor. En cambio, con el analógico, la aguja la acompañas y vas viendo cómo va subiendo, se va cargando y al mismo tiempo si inviertes las puntas puedes ver cómo se va descargando el capacitor. Eso te permite ver algunos fenómenos que son muy rápidos y que con el digital no te los muestra o no los alcanza a ver porque es muy rápido. En cambio, también hay desventajas en el analógico, por ejemplo, que tiene menor precisión. Basta con un pequeño golpe o movimiento para perderla, la precisión, debido a la construcción de su aguja. Es muy sensible esa agujita, si se te cae en alguna ocasión al suelo, si le tiras algo encima al multímetro, es muy probable que ya se quede dañado para siempre, o que tengas que abrirlo y tengas que ver si de alguna forma puedes enderezar la aguja o algo por dentro por ahí se rompió, se desoldó, se desacomodó, es muy probable. Entonces son muy sensibles y eso provoca también que la medición no sea exacta porque, por ejemplo, si lo ves de un lado, puede ser que la aguja se vea más hacia algún lado, más cargada hacia el otro lado. Si la ves, si pones vertical tu multímetro a comparación de que lo pongas horizontal a ras de tu mesa, es distinto también cómo podrías ver la aguja y cómo podrías interpretar la lectura. También da mucho chance a que te puedas equivocar leyendo o que no sea muy preciso. Digamos que el analógico, si ya tienen alguno analógico, no hace falta que se compre un digital, así como que esa fuerza para reparar un digital, no. Pero si apenas se van a comprar uno, no les recomiendo analógico. Hay dos procesos muy específicos que pudiéramos ver con analógico justamente para aprovechar esa aguja, pero no significa que sea lo óptimo para el día a día. Entonces, ténganlo en cuenta. De todas formas, yo les recomiendo un digital. Quien vean que utiliza analógicos es porque uno, o son de la vieja escuela, reparaban radios y vienen de la electrónica analógica de antes, o dos, justamente saben que tienen ciertos componentes que para ver algunos procesos son los indicados, ese tipo de multímetros.
pero yo, por ejemplo, acabo de desempolvar el mío. Lo mucho tiene 2 años, lo compré nuevo, nunca lo he tirado, lo traté bien, le quité la batería para que no se chorreara en las pilas. Y antier que lo quise volver a echar a andar, ya la aguja como que se quedó pegada. Entonces, pues no, con eso ya se me estropeó mi analógico. O sea, como que si le ayudo, si le pego tantito, pues ya se mueve la aguja. Pero no es el chiste. No se trata de eso. Los digitales también tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, son fáciles de leer, pues los números no permiten confusiones para interpretar el valor. Como les decía, con la agujita puede ser que veas que se acerca a tal número, pero no estés seguro. En cambio, el digital te muestra un número y punto. Eso es, no hay forma de equivocarse. En cambio, en una desventaja con el digital es que hace un muestreo cada cierto intervalo. Entonces hay valores que no se pueden ver porque son muy rápidos. Digamos que hay ciertas mediciones, que hay picos que tú no puedes ver porque tu multímetro solamente te va a hacer digamos que te hace un muestreo, ahorita te hace un muestreo, en 50 milisegundos te hace otro muestreo, en otros 50 te hace otro muestreo. Entonces, si entre esos 50 milisegundos pasa algo, no lo vas a poder ver porque en ese momento no está en modo lectura el multímetro. Tendrías que configurarlo, si es que se puede configurar, en algunos casos en el software, como el mío, en el software se puede configurar cada cuánto quieres ese intervalo, pero de ahí, o sea, no es como que exista alguno que le puedas cambiar físicamente, no hay una perillita, no hay una opción que tú le puedas mover. Este, igual, eso, pues sí, es algo bien sabido que cada cierto intervalo te va a leer, pero ya no se utilizaría un multímetro mejor, sino ya cambiaríamos de herramienta en el caso que ya necesitáramos leer cosas mucho más rápidas. Por ejemplo, un osciloscopio es una herramienta que se utilizaría en vez de este multímetro digital cuando no podamos leer cosas así muy rápidas. Pero ya pasa en diagnósticos más avanzados, más profesionales. Ahorita, para toda la chambita que hacemos, sale con cualquiera de los dos, digital y analógico, pero yo recomiendo el digital. Es un poquito más fácil para los nuevos también el interpretar el digital, el poder leerlo. ¿Hasta aquí alguna duda con los tipos de multímetro? Como les mostré, eso es un analógico con una agujita que sube y que baja. Tiene atrás una plantilla. Y tiene una perillita aquí. Una perillita aquí para poder ajustarlo. Subes o lo bajas para que la aguja quede al cero. Pero pues haz de cuenta que tienes que centrarte, verlo de frente bien. Y a como tú creas que es el cero exacto, ahí le vas ajustando, le vas subiendo y le vas bajando la perillita. Los digitales no tienen esa perilla, ya vienen ajustados de fábrica, no hace falta que le muevas nada. E igual, si estás midiendo y lo sacudes, lo mueves, de repente se te cae, no pasa nada, no se mueve tu medición, sigue estable. En cambio, pues esto sí es distinto. ¿Cómo trabajan? Así rápidamente, ¿cómo trabaja un analógico? Tienen una bobina aquí, tienen una bobina primaria, tienen una bobina secundaria y al mismo tiempo la agujita también tiene una bobina. Entonces, la relación entre esas tres bobinas, lo que pueda pasar con la señal de entrada y con la bobina de salida, es ese campo que se genera entre las dos bobinas y la bobina de en medio reacciona con la aguja, la sube o la baja dependiendo de lo que esté pasando. Aquí se ve un poquitito mejor cómo es que hay un primer embobinado, hay un segundo embobinado y eso genera una reacción acá. Entonces este rectangulito va o viene en este sentido en su propio eje y da como resultado que la agujita se mueva, que suba, que baje, que se mantenga estable. Así es como trabajan los analógicos con reacciones físicas. Luego siguen los digitales. Como les digo, ya tienen una pantallita acá LED y te arroja unos números. Ya no hace falta que interpretes la aguja y veas
si se ve cero, si no se ve cero. Aquí, con los digitales hay dos mundos, dos familias, que son los autorrango y los manuales. ¿Cuáles son los autorrango? Así como si fuera un carro automático, tú lo pones en drive, lo pones en manejo y listo, tú manejas y ya está. No hace falta que hagas cambios, no hay embrague, no nada. Acá, por ejemplo, acá se puede medir voltaje en corriente alterna, ahorita vamos para allá. Voltaje en corriente directa, milivoltios, ohmios, continuidad, diodos, amperios. Entonces nada más a como muevas tú tu perilla es lo que va a medir. No hace falta ajustarle nada. ¿A qué me refiero con el rango? Este es autorrango. Hay uno de rango manual. Tú tienes que conocer de alguna forma tu componente a medir. Por ejemplo, vamos a medir, tú sabes que vas a medir, no sé, voltaje, voltios. Esta B y la línea con los tres puntitos significa voltaje en corriente directa. Tú pones, no sé, tú pones tú pones tu perilla acá, en esta sección, y aquí te dice, este número te dice que te va a medir hasta 200 milivoltios. Hasta 200. 200 milivoltios es la medida más grande que te va a medir este rango, esta opción. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes una medida más grande de 200 milivoltios? Tendrás que subirle, por ejemplo, aquí a 2000 milivoltios, a ver si esa ya cumple. Si tú de entrada ya sabías qué señal ibas a leer, o más o menos qué voltaje te iba a arrojar, pues ya sabes más o menos en dónde la pones. Aquí está en 200 mili, aquí está en 2000 mili, todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver mañana, pero por ejemplo, 2000 milivoltios sería igual a 2 voltios. Es como decir 2000 gramos o 2 kilogramos. Es lo mismo, es nada más la conversión de las unidades. Aquí en este caso lo ponen como 2000 mili, le hubieran puesto 2 voltios y es exactamente lo mismo. Aquí son 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios. Entonces, dependiendo de lo que vayas a medir, es donde vas a situar tu perilla. Al principio puede ser un poquito complicado de entender para los principiantes. Y yo tampoco entendía, no lo he investigado, la verdad, no sé. Pero por ejemplo, no sé por qué lo dejan en escalas, en múltiplos de 2. No sé por qué no de 10 o de 5. Están de 2, por ejemplo. Eso nunca lo he investigado, pero igual ya te vas dando cuenta. Por ejemplo, igual acá en ohmios. Si tú vas a medir una resistencia y tú sabes que mide, por ejemplo, o que tiene que medir más o menos como 150 ohmios, pues claro, lo pones en la primera escala, la de hasta 200. 200 o menos de 200. Y si mide más, pues bueno, la de 2000 o menos de 2000, la de 20,000, la de 200,000, la de 2 millones. Pero aquí el problema es que si tú no conoces el valor de la resistencia a medir, pues tienes que estar jugando, tienes que estar subiendo. Si le pones mal la escala de lo que estás midiendo, en tu pantalla te pueden aparecer ceros o te puede aparecer un 1, dependiendo el modelo y dependiendo si te pasaste en la escala o si te sobró en la escala. Yo no recomiendo muchísimo estos. Si pueden comprarse un autorrango, son más fáciles. Estos sirven de repente cuando quieres un poquito más de precisión, pero aún así el autorrango no le pide nada a estos. Y como les digo, el autorrango es más fácil de comprender. Ya cuando sean expertos, si quieren alguno, igual de mejor marca, porque estos son chafillas. Sirven, claro, para empezar sirven, si ya los tienen sirven, pero si apenas se van a comprar alguno, no duran mucho. Son casi desechables estos. Pero bueno, para que vayan viendo respecto a las escalas, aquí cuando vas a medir algo, pues tienes que ponerle en el rango donde más o menos está su valor. Tienes que conocer un poquito el componente antes de empezar a medirlo. Bueno, entonces ahora seguimos con la tabla de los símbolos. Es importante conocer qué es lo que dicen todos estos símbolos de nuestro multímetro. Por ejemplo, tenemos aquí una B de voltaje, es una B mayúscula, y tenemos una virgulilla, es este símbolo de acá, es lo que viene arriba de la ñ,
Esa es una virgulilla. Entonces, cuando veamos la B y esa virgulilla significa voltaje en corriente alterna. También lo podemos encontrar como VAC, voltaje en alternate current en inglés. Luego nos podemos encontrar una B con una línea, 3 puntitos, que hasta parece un número maya. Eso significa voltaje en corriente directa. O BCD es lo mismo, perdón, BDC, que significa Voltage Direct Current, en corriente directa en inglés. Tenemos la M minúsculo para decir milivoltios. Así como decimos miligramos, gramos, kilogramos, así también hay voltios, kilovoltios, milivoltios, megavoltios. Ya lo veremos mañana en múltiplos y submúltiplos. Luego tenemos la A de amperios, de amperaje. Igual lo tenemos en corriente alterna, con el mismo, perdón, en corriente directa, con el mismo simbolito. O tenemos la virgulilla para decir es corriente alterna. Tenemos amperios, tenemos miliamperios, la M minúscula es de mili. Tenemos esta U rara, o parece una U, es la letra miu en el alfabeto griego, que significa micro, se lee como micro. Aquí es microamperios. Luego también tenemos ohmios, esta letra omega significa ohmios. Tenemos el símbolo de los diodos, tenemos continuidad, tenemos capacitancia, tenemos hercios, tenemos grados centígrados y otras dos opciones que las vemos mucho. Por ejemplo, es el botón de hold. Este botón, cuando estamos midiendo acá, estamos midiendo con las puntas, así el componente. Hay un botoncito que dice hold, que dice mantener. Ese botón, cuando tú lo aprietas, congelas la pantalla. Lo que estabas midiendo en ese momento, le das hold y se congela la pantalla. Ahí ya puedes quitar tus puntas y el valor sigue ahí, por si tienes que estar trabajando con él. También es común que veamos este botoncito hold en varios multímetros digitales autorrango. Y la opción HFE. La verdad es que no lo he revisado, no me acuerdo, en algún momento lo estudié, o sea, sabía qué significaba. No me acuerdo en inglés cuáles son las siglas de HFE, discúlpenme, pero es donde mides tus transistores. Aquí, tú pones esta opción, HFE, y aquí la serigrafía negra te lleva para este conectorcito y te dice que aquí mides tus transistores. Si son NPN o PNP. No hemos visto transistores, ya lo veremos, no se preocupen. Pero nada más para que sepan, la opción HFE es para medir transistores. Es para ver si están buenos y para saber qué polaridad tienen los transistores. Este es rápidamente los símbolos más comunes, estos de acá que vimos. Y tengo acá, por ejemplo, en el archivo 3.4.0 es el manual digital de mi multímetro Fluke. Este amarillo que vimos en la imagen y que es este mismito, que ya está más gastado. Bajé su manual. Todos los multímetros tienen un manual. Puede ser que te llegue físico de esta forma. También mi multímetro venía con uno físico en varios idiomas, o puede ser que lo encuentres digital también. Échenle una leidita a sus manuales de sus multímetros, búsquenlos, porque te dice, por ejemplo, en qué rangos de trabajo está. Te dice, por ejemplo, sí te mido resistencias, pero solamente te mido desde este valor y hasta tal valor. No te mido fuera de eso, por ejemplo. Entonces, así pueden conocer sus dispositivos. O no sé, sí te mido capacitores, pero desde acá y hasta acá. No te mido más, por ejemplo. O te dice, no tengo la opción de continuidad, o no te leo tal cosa. O te das cuenta que sí te leía alguna cosa que no te habías dado cuenta. Así, así vamos conociendo nuestros multímetros. Yo dejé todo el PDF para quien quiera verlo, pero de lo importante, por ejemplo, es de entrada conocer nuestro multímetro. ¿Qué nos puede aparecer en la pantalla? ¿Y qué significan qué significan en pantalla
los símbolos que nos aparecen. Aquí, por ejemplo, les puse una línea roja a lo que es de lo más importante que podríamos preocuparnos que nos aparezca en pantalla. Por ejemplo, en el 2, cuando nosotros le pongamos a continuidad, nos va a aparecer el número 2. El número 2 está acá. Cuando nosotros prendamos nuestro multímetro, o al menos en mi caso el que yo tengo, cuando yo lo prenda y lo ponga en continuidad, se va a iluminar esa opción ahí. No se va a iluminar la continuidad en algún otro lado. Solamente ahí se puede iluminar. Ahí me la va a mostrar. Por ejemplo, si es diodos, o por ejemplo, si está detectando un valor negativo, aquí nos aparece. ¿Qué medida estamos utilizando en ese momento? Nano, micro, mili, kilo, mega. Aquí también la unidad que estemos midiendo en ese momento, también ahí nos va a aparecer. Batería baja, una pilita con evidente batería baja. Pónganle atención porque cuando tienes batería baja en tu multímetro puede ser que te dé mediciones erróneas, entonces no lo dejes pasar. Cámbiale la batería siempre que ya muestre batería baja el LEDcito. Esta opción de OL también es de lo que más vemos. Ahorita vamos a ir para allá con el OL. Pero bueno, grosso modo esta es una tablita de que nos dice según el número, la posición es que nos va a aparecer. Y también nos dice el mismo manual, nos dice por ejemplo, en el número 1 tenemos la conexión de amperios. Aquí tenemos la A y aquí abajo dice terminal de entrada para medir corrientes de CA y de CC, de corriente alterna y de corriente continua, hasta 10 amperios. Luego, ¿qué te dice? La punta 2 es el COM, el común. Dice, terminal común, retorno, para todas las mediciones. Aquí no vamos a ir un poquito más lejos porque podría confundirles, pero siempre la opción que diga COM va a estar marcada con un color negro y es la punta negra de tu cautín, es tu ground, es tu GND, es tu masa, tu tierra. Ese que diga común, COM, es tu tierra. Y va a tener un color negro, siempre. No se confundan. Y por último, acá del otro lado, con un color rojo, una punta roja, te va a decir que esto te mide, por ejemplo, aquí te mide la V de voltaje, la letra omega de ohmios, el símbolo de continuidad, el símbolo del buzzer que te va a pitar por continuidad. Capacitores, diodos. Aquí te dice que todo este conector, el número 3, es el que te va a medir eso. Y justamente aquí dice terminal de entrada para medir tensión, continuidad, resistencia, capacitancia y frecuencia, y para comprobar diodos. Todo eso te dice en la punta 3. Igual chequen su multímetro, pero visualmente ahí tiene todos los dibujos de COM, de amperaje, de voltaje, ohmios, todo eso. Igual en las perillas, a menos de que ya esté muy gastado, pero en las perillas dice qué opción estamos midiendo en ese momento. Aquí, por ejemplo, yo no quise cortar el manual. Digamos que es un manual que sirve para los modelos 113, 110, 114. Yo tengo el 115 y 117, ¿no? Entonces, aquí te dice que si tu modelo es 113, haces esto o se va a ver de esta forma. Pero si tu modelo es de estos, se va a ver de esta forma. Entonces, como no lo quise cortar, vamos a hacerle caso nada más a lo de la derecha porque mi multímetro es un 115. Entonces, me tocaría acá. Digamos que de repente la perilla se podría ver distinto o que la nomenclatura acá en el botón se pudiera ver distinto. Esa es la diferencia, no es que se mida distinto según el multímetro. Solo es acá en cuestión del manual, el modelo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a medir esto de acá. Aquí nos dice que si nosotros vamos a esta perilla, así en esta posición, como en 85 grados más o menos, está la opción voltaje en corriente alterna. Aquí te dice. E igual, el número aquí te dice que en este momento se están midiendo 120.1 voltios en AC. VAC, V en corriente alterna.
Y acá tenemos igual la señal de corriente alterna, una virgulilla, y nos dice que está midiendo acá con su pata negra y acá con su pata roja, con el positivo. Eso es lo que nos podríamos encontrar en la medición de corriente alterna. En cambio, en la corriente continua, nos encontramos aquí que está midiendo una batería, está acá, tiene el positivo con el positivo, el negativo con el negativo, y acá no es la misma posición. Aquí está como en 85 grados la perilla y aquí está como en 80 grados la perilla aproximadamente. ¿Qué más? Aparte la B, aquí en este caso de la derecha es una B con 3 puntitos y la línea. Eso significa voltaje en corriente directa. Y nos dice que está midiendo en ese momento 32.34 voltios en DC, voltios en corriente directa. En este caso vamos a utilizar y lo acabo de poner en la B. La B que tiene una virgulilla, quizá no se vea tan bien, pero acá arriba dice AC, por ejemplo. Este no es el mismo multímetro que estoy utilizando en el manual, pero estaba más amigable, estaba más bonito. Entonces aquí dice AC, voy a tomar mis puntas y, por ejemplo, lo que podemos medir en AC es nuestros enchufes. Nosotros nos encontramos corriente alterna en nuestros enchufes de la clavija. Aquí nos encontramos 133 voltios en corriente alterna. Igual se puede ver en el software. Bueno, sí, ahí está la imagen abajo a la derecha de los 133 voltios en corriente alterna. Nosotros no vamos a medir corriente alterna, no hay ejercicios o reparaciones que hagamos midiendo corriente alterna, al menos en principiante. Ya después en básico podría haber algunos ejercicios, sí puede ser, pero ahorita no. Luego, corriente directa, que es lo más común. Vamos a cambiar ahora la medición, la voy a mover a voltaje en corriente continua en la B, con la línea y los 3 puntitos. Lo puse en DC, acá también dice DC, en corriente continua. Y vamos a poner una punta a tierra, cualquier parte de la chapa metálica. La punta a tierra es GND, es ground. Y del otro lado, con mi punta positiva, le voy a dar acá, por ejemplo, en este pin, creo que sí, se me ilumina. Tengo 5.1 voltios, también se puede ver aquí. Tengo 5.1 voltios en corriente directa. Así cuando yo les pida medir algún componente, voltajes en algún control o voltajes stand-by, ya después lo veremos. Ustedes lo ponen en corriente directa, punta a tierra y la punta positiva en algún pin. ¿Qué pasa si nosotros invertimos las puntas? Por ejemplo, si ponemos la punta positiva en ground y la punta negativa en ese pin, tenemos un símbolo negativo. Abajo a la derecha en el programa vemos menos 5.141 voltios. ¿Por qué menos? Porque está entrando voltaje desde la punta negativa. Por eso te lo va a detectar como voltaje negativo. En estos ejercicios no pasa nada si invertimos las puntas. Si medimos de la forma al revés, no pasa nada. El valor sigue siendo el mismo. Ya el problema es que tú lo veas positivo o negativo. Pero en ese momento no hay ningún problema. No pasa nada porque midamos al revés. Es buena práctica medir como se debe de hacer, a pesar de que sabes que no cambia el valor, sigue siendo el mismo valor, solo que en positivo o en negativo, pero sí es una buena práctica. Entonces, o al menos ténganlo consciente, al menos háganlo consciente que están midiendo con la punta invertida, por ejemplo. Pero así es como medimos voltaje en corriente alterna y en corriente directa. No hay mucho misterio. En el caso de las baterías, pues funcionan igual. Tenemos aquí una batería, tenemos el negativo.
creo que ahí se ve, tenemos el negativo y el positivo, tenemos 1.3 ohmios, 1.36 ohmios, perdón, voltios. Si invertimos, si ponemos las puntas al revés, igual nos va a dar un valor negativo, menos 1.36 voltios. Casi todo lo que medimos es en corriente directa, a menos de que yo se los especifique, pero casi todo lo medimos en corriente directa. Ya si les digo esto sí es corriente alterna, ya les diré, pero es muy poco probable, ya es como que estemos checando alguna fuente o algo así más particular. Entonces, para todo corriente directa. Si tienen duda, pregúntenme, pero para todo corriente directa. ¿Qué dice la siguiente? Medición de corriente en alterna, en CA, y en directa, en CC. Aquí tiene algunas advertencias. No vamos a hacer una prueba de medición en corriente alterna, pero les voy a mostrar la teoría rápidamente. No se mide de la misma forma la corriente que el voltaje. Por eso, cuando nosotros vamos a medir voltaje, usamos la punta de la derecha, la que dice voltios, dice ohmios, dice capacitores. Bueno, ya no me salió la figurita, pero todo lo medimos en una punta excepto el amperaje. El amperaje siempre lo vamos a tener en una punta distinta. Siempre, 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 no importa la marca, no importa el multímetro, siempre vamos a tener el amperímetro en otro lado, siempre. ¿Por qué? Porque no se mide de la misma forma. No los voy a llenar acá de teoría, porque todavía no hemos visto ley de Ohm, lo vamos a ver mañana. Pero así rápidamente, ¿cuáles son los pasos para medir la corriente? Dice, 1. Primero, retira la alimentación del circuito. No estés manipulando el dispositivo así conectado, con corriente puesta. No lo hagas. Luego, interrumpa el circuito. Aquí quizás sea una mala traducción, pero por interrumpir el circuito se refiere a córtalo. Corta la pista, aquí le puse una X, corta una pista, abre el circuito, digamos si fuera una extensión, desconecta la extensión, abre el circuito. Ese es el paso 2 y el paso 3 es ahora con tus puntas, con una punta vas a ponerlo en un extremo del circuito y con la otra punta lo vas a poner en el otro extremo del circuito. Digamos que con las puntas tú cierras el circuito. Si nosotros hubiéramos desconectado físicamente una extensión, con nuestras puntas en cada extremo de la extensión, así volvemos a hacer el circuito. Lo que tú necesitas es que la corriente pase a través del multímetro. ¿Cómo se le llama eso? Medir en serie. Todo lo anterior lo estamos midiendo en paralelo, esto lo estamos midiendo en serie. Luego, resistencia. Igual, nos vamos a clavar en el lado derecho porque este es mi multímetro. Las resistencias no tienen polaridad. Aquí en este caso dice que tienes el más en esta punta y el menos en esta punta, pero pudieran estar al revés, no pasa nada. Las resistencias no tienen polaridad, ninguna, de ningún tipo. Y continuidad, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre continuidad y entre ohmios? Que ambas te miden ohmios. Tú buscas con ambas buscar un ohmeaje, pero en el caso de los ohmios, en los ohmios, nada más mides un valor, el que te dé. Así en automático tú lo pones, solito se calibra y te dice tienes este valor y punto. No buscas nada más. Quieres ser preciso con la medición de ohmios y ya. En cambio, con la continuidad, tú tienes un rango en el que tú vas a escuchar tu buzzer. Vas a escuchar que pita tu multímetro, pero en cierto rango. ¿Cómo sabes en qué rango? Vas al manual de tu multímetro y ahí te dice, desde 0 ohmios y hasta 95 ohmios, ahí te voy a pitar.
Así es como tú te enteras qué onda con, con el pitido de tu multímetro. Y por ejemplo, hay una nota aquí muy buena que dice, use la función de continuidad como método rápido y práctico de verificar la existencia de tramos abiertos del circuito o cortocircuito. ¿Qué significa esto? Dice, de entrada, use la función de continuidad como método rápido y práctico. O sea, es algo de lo que tú te puedes apoyar porque es más rápido y porque a veces, por ejemplo, tienes la cara aquí metida en el microscopio, tú tienes la placa acá abajo, estás midiendo algo y es más fácil, más práctico, más rápido que, por ejemplo, estés midiendo con tus puntas del multímetro y en vez de tomarte un segundito para asomarte a la placa, a ver si o bueno, no asomarte a la placa, no, asomarte al multímetro a ver qué valor es, mejor tú lo pones en continuidad esperando que te pite. Ya cuando te pita, te asomas al multímetro a ver qué valor te está dando. No significa que porque te pite ya el componente está bueno o está malo, según lo que andes buscando, pero es una referencia. La continuidad nada más es una referencia para que tú digas, ah, claro, aquí me está pitando, me tengo que asomar a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, y te dice que es un método rápido y práctico. ¿Para qué? Para verificar la existencia de tramos abiertos o cortocircuitos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí lo ponemos en continuidad y en una punta, la que sea, tampoco hay polaridad en la continuidad, ponemos una punta en una parte de la pista del tramo y en otra parte la ponemos en el otro extremo. Digamos que si esto es una pista que tiene que ir del punto A al punto B, tú pones tus extremos del multímetro en esos puntos, en A y B, y si te pita es porque si hay continuidad, es porque sí llega la pista, y si no te pita es porque no llegó. ¿Qué pasa si yo no tengo continuidad como opciones de mi multímetro? Pues no pasa nada, puedes utilizar ohmios nada más, solo que pues no te vas a guiar por el oído. Tienes que a fuerza asomarte al multímetro a ver qué valor te está dando. ¿Qué pasa si tu pista, lo que tú estabas midiendo, qué pasa si sí está buena tu pista? Cuando tú pongas un extremo en el punto A y el otro extremo en el punto B y sí pite, es porque tu línea sí llega. Entonces, así te vas a guiar con el sonido, pero como les digo, es una referencia. Ya veremos algunos otros ejercicios, reparaciones donde puedas interpretar de distinta forma, por ejemplo, el pitido. Vamos a ir a algún ejemplo. Me imagino que hay dudas aquí, pero vamos a ir a un ejemplo para que lo podamos ver mejorcito. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Vamos a revisar estos botones. Nos puede servir para revisar botones LB y RB. Muchas veces nos llegan controles así, donde no les sirve el botón LB o RB. ¿Y qué hacemos? Enseguida vamos y lo cambiamos. ¿Qué pasa si lo cambiamos y luego no jala? Lo vuelvo a cambiar, porque quizá el botón estaba malo. ¿Qué pasa si no jala? Híjole, ya se complicó, pues quizá lo vuelva a cambiar a ver qué pasa. Y nada, ¿no? Después de varios, ya nada, podrías sospechar de la pista, no sabes qué medir. Pero primero, antes de que lo hubieras cambiado desde el principio, lo que se tiene que hacer es medirlo, medir si está bueno. ¿Cómo lo medimos si está bueno? Con continuidad. Vamos detrás, vamos a este botoncito, vamos acá. Lo que voy a hacer es limpiarlo nada más porque tiene un montón de mugre. Esas son placas ya desahuciadas. También en la mañana utilizamos otra con humedad. Justamente ese es el chiste de medir así con humedad. Que te pueda dar un valor por ahí raro, como que sí, como que no. Continuidad, ¿qué vamos a hacer? Primero, les adelanto cómo trabaja un push button de estos, un botoncito. Tiene 3 pines que son ground. Siempre los que están más alejados son GND, son ground. Entre ellos tiene que haber continuidad. Ahí está. ¿Y a cuántos ohmios? Siempre es importante que pita y a cuántos ohmios. Aquí me está dando 0.16, 0.17, 0.18 ohmios.
Es un número lo más cercano a cero, eso es lo que buscamos. Un número cercano a cero, que tienda a cero. Ok, ya tenemos que la base son ground, ok. Pero hay un tercer pin que es, digamos que hay de los que están más separados y de los que están más juntos. En este caso, los que están más juntos, un pin va a ir hacia el procesador y el otro pin también es ground. Aquí, por ejemplo, yo visualmente, yo puedo ver que es ground, yo ya por experiencia. ¿Cómo lo corroboro? Me tiene que pitar aquí, me tiene que pitar acá. Ahí está. Y entre estos tres, pues hay continuidad. Y el que no hay continuidad es con este acá. Como les digo, este es el otro pin que va al proce. No hay continuidad acá, no hay continuidad acá y no hay continuidad acá. Ok. Lo que voy a hacer es, para medir si está bueno, lo pongo aquí, le pongo las puntas en un lado y en un lado, le aprieto el botoncito y el botón lo que hace es dejar pasar la corriente. El botón baja, se hace el clic para permitir, digamos como que cierra la pista. Esa es la parte que falta de la pista, como si estuviera truncada, y continúa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si está bueno o no está bueno el botón? Pues pongo las puntas en un lado y le aprieto el botoncito. Como no tenemos tres manos, como es complicado hacer este malabar, ¿qué hacemos? Voy a echar mano de una banana con caimán. Y para desocuparme una mano, aquí se lo estoy poniendo acá, la parte negra en el COM, la banana de este compa acá, del conector del cable. Y lo que voy a hacer, como yo sé que esos pines son ground, y yo sé que este conector es ground, entonces le pongo mi pin ahí, mi banana ahí. Me estoy ahorrando una mano, mi mano izquierda ya no necesito estar tocando alguna del GND, que era del botón, era de este. Yo ya no tengo que estar tocando ninguno de los tres, porque ya puse mi caimán directo a ground, por ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, aquí medimos continuidad. Ah, es que ya le quité la punta, ¿no? Aquí medimos continuidad, por ejemplo, esto es ground. Aquí lo toco con la misma, ¿no? Lo toco aquí. Esto es ground. Aquí hay continuidad. Acá hay continuidad. Acá hay continuidad. Acá hay continuidad. Acá hay continuidad también. Todo eso es ground, ¿no? Por eso dejé aquí mi caimán, ya directo al puerto USB. Nada más para ayudarme. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a poner mi punta acá, en el push button, y le voy a apretar del otro lado. Ahí estoy apretando, ya le solté. Le aprieto, suelto. Aprieto, suelto. Aprieto, aprieto, aprieto. Lo interesante con este ejercicio, por aquí, por ejemplo, es interesante ver, primero hay que ver qué valor, porque si yo estoy escuchando el pitido, quizá ustedes no, porque tiene reducción de ruido esta cosa, quizá no escuchen el pitido, pero están viendo el valor en pantalla, ¿no? En este caso le voy a volver a apretar. Es importante ver el valor, por ejemplo, aquí dice 3.30 y tantos, 2 algo, es un número que tiende a 0, 3 es un número que nos sirve, o sea, digamos que podemos tomar como que está bueno. Aquí, si una placa me llega así de madreada, pues yo sí lo cambiaría incluso, ¿no? Y aparte el botón visualmente, pues ya traen sarro, sí traen un montón aquí de pelucitas, entonces yo sí lo cambiaría. Pero, porque sé que no está óptimo, pero midiéndolo me está dando el valor. Si el cliente dice que no le sirve absolutamente nada, entonces yo ya no sospecho del botón, porque el botón se ve bueno. Lo que tenía la otra PCB, la otra tablilla, que no sé dónde se quedó. Lo que tenía esa PCB es que sí pitaba, pero estaba interesante porque pitaba, a veces bajaba a 0, a veces subía como a 30 y tantos, a veces subía como a 60 y tantos, y eso me indica que un botón no está bueno. Sí está pitando, porque está en el rango que te va a pitar tu multímetro, pero no significa que tu botón está bueno. Con 40 y tantos, 30 y tantos, 60 y tantos ohmios que te esté dando tu botón, ya no es un botón óptimo, ya no nos sirve para lo que queremos. Lo que hace ese tipo de botones es que deja pasar todo lo que esté en un lado, lo deja pasar.
no le tienes que poner ninguna resistencia, no te tienes que oponer a ese paso. Entonces, por ejemplo, vamos a checar el otro, a ver si es el caso del anterior. Vamos a apretarle. Aquí, por ejemplo, le estoy apretando y... A ver, ahí está. Aquí, por ejemplo, es lo mismo, 40 y tantos. ¿Qué hay? Me está pitando en este momento. Se escucha, está pitando, pero me está pitando en 40 y tantos. 44, 44, 90, 80. Eso me indica que el botón no está bueno. ¿Por qué no está bueno mi botón? Porque tiene un montón de humedad aquí adentro, porque tiene basurita, sarro, polvo, ya está viejo. Por eso ya no nos sirve. Este botón ya hay que reemplazarlo. Quizá el otro no. O sea, sí lo haría yo, pero digamos, midiéndolo, no nos dice que lo tenemos que cambiar, pero este sí. Este nos está diciendo sí pito, pero a 40 y tantos ohmios. Así mismo, cuando ustedes me digan, oye, es que ayúdame porque tengo un problema con un equipo que tiene un corto, que ya le medí, tiene un corto, siempre les voy a preguntar, siempre, ¿a cuántos ohmios? ¿A cuántos ohmios tienes tu corto? Tengo un corto a 60 ohmios. ¿Y qué zona es? Tal zona. No, es que así debe trabajar esa zona. Es una zona que se le llama de baja impedancia, ya lo veremos en un curso un poquito más avanzado, pero dependiendo, sí habrá otros lugares donde me digan, no, tengo 4 ohmios aquí, no, ese no es una forma de trabajar, así no debe trabajar esa zona, ese componente, si tienes un corto. Entonces, ahórrenme tiempo, porque siempre que ustedes me digan, tengo un corto, siempre les voy a decir a cuántos ohmios, porque es muy fácil que siendo novatos, de repente todo lo que nos pita creamos que es corto y pues si me preguntan a mí como para hacer un diagnóstico o ayudarles, pues puede que no vayamos por el camino indicado porque no estamos diagnosticando bien. Entonces, a destacar eso, no todo lo que pita es porque está en corto. Vamos a regresar a la medición con las puntas. ¿Qué otro ejemplo tenemos con continuidad? Tenemos esta protoboard. Está acá. Tenemos un circuito bien sencillito. Tenemos 2 resistencias. Así nada más. Tenemos esta resistencia y tenemos esta otra resistencia. Yo sé que estas resistencias son de 47 ohmios, me parece. Pero, por ejemplo, supongamos que estoy midiendo algún circuito y estoy sospechando de resistencias en corto. Voy y la mido. Me está pitando. Pero aquí está pitando, pero ¿a cuánto? Lo mismo que el botón. Me está pitando a 46 ohmios. En el caso del botón, yo sé que así no debe trabajar un botón. Un botón debe llegar a 0 ohmios, a 1 ohmio, a 2 ohmios. Pero no así una resistencia. Esta resistencia está creada así, es de 47 ohmios. La mido, me pita y me da esa medición. Pero ¿qué pasa si tengo dos resistencias en serie de ese valor? No hemos visto serie y paralelo, apenas lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué pasa cuando los ponemos en serie? Se suman. Entonces, 2 resistencias de 47 son 94, como por ahí de 94 ohmios. ¿Qué pasa si yo pongo mis puntas? Aquí igual no se escucha, pero ya no está pitando en lo absoluto. E igual me arroja un valor, 94,04 ohmios. Eso que me dice que ya 90 y tantos ohmios ya no es un rango en el que mi multímetro me pita. Ya no. Eso es lo que más podemos destacar con la diferencia de ohmios y continuidad. Si nosotros le movemos a ohmios, aquí le voy a cambiar faradios, ohmios. Aquí está la opción de ohmios. Tiene la letra omega acá arriba. Aquí está la letra omega. Si los medimos en ohmios, nos da un valor un poquito más acertado, un poquito más con decimales. Esa es la diferencia entre cambiar con continuidad y cambiar con ohmios. Y ya no hace siquiera por pitar, ya no está priorizado el sonido, ya está priorizado el valor. Eso podemos destacar con los ohmios y la continuidad. Y también hay un valor que es el que estamos viendo ahorita. Aprovecho con este ejemplo. El OL. ¿Quién me dice qué es OL en un multímetro? Hay muchas personas que le llaman Open Line, OL por Open Line, por línea abierta. Y sí puede satisfacer en algunos casos. Aquí no estoy midiendo nada. Es una línea abierta. Pero
pero es erróneo. Eso no significa OL, no significa Open Line. Significa overload, fuera de rango de medición. Fuera de rango significa. ¿A qué me refiero con fuera de rango? En algún momento pudiera estar midiendo algo en un cierto rango, pero así como nosotros igual tenemos un rango de visión y tenemos un rango de auditivo, fuera de ese rango nosotros no oímos nada, ¿no? Asimismo el multímetro, fuera de ese rango no escucha, no ve. Aquí tengo un ejemplito con unos capacitores electrolíticos, con estos de acá, montados en protoboard. Por ejemplo, ¿qué pasa si los qué pasa si los mido en continuidad? Vamos a asomarnos acá, abusados con la medición. Ponemos una pata y una pata. Los vamos a medir en continuidad. Veamos qué pasa con nuestro multímetro. A ver, vamos a invertir las puntas. Ajá. Ahí está. Me está pitando, 0, 0, 0, 0. Cambia el valor y se fue a OL. Ahora vamos a invertir las puntas porque se cargó. Se cargó y llegó a un rango en el que ya no podía leer. Sí podía leer en algún momento, pero después ya no podía leer. Por eso se fue a OL. Vamos a invertir las puntas y de nuevo. Pongo la punta. Pita, 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 pita. Se carga en el sentido inverso y de nuevo se nos va a OL. Aquí se puede ver un poquitito mejor con el otro multímetro. Déjenme ponerlo de acá con el Fluke. Con este de acá. Ajá, con este de acá se puede ver un poquitito mejor. Vamos a ponerlo también en continuidad. Se puede ver un poquito mejor porque tiene una barrita, esta barrita de acá, que se ve como sube. Entonces, vamos a volver a cargar el capacitor. Ponemos la punta, ponemos acá. No, vamos a invertirlo porque ya estaba cargado. Lo descargamos. Pita, 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 pita. Y luego empieza a subir la barrita. Ahorita debe subir. Ahí está. Baja la barrita hasta 0 y luego se carga en el sentido inverso. Vamos a volverlo a hacer. Va a pitar unos segundos. Pita, 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 pita. Luego va a bajar la barrita, llega a 0 y sube en el otro sentido. Se vuelve a cargar en el sentido inverso. Pero vean que vuelve a OL. Entonces, OL no es una open line, simplemente es un fuera de rango. En este rango no te puedo medir. Quizás si cambias la medición, si le subes, le bajas el rango, quizás estás midiendo un componente en una medida que no es. Entonces, en ese rango no te voy a leer nada. Mucho ojo ahí con el OL. Hay gente que cree que es open line. Están incorrectos. Incluso el mismo manual de usuario te dice que OL significa overload, fuera de rango, fuera de rango de medición. Muy importante con el OL. Sí significa open line a veces, cuando medimos una pista y no está conectada, sí, pero más bien es que no está en el rango porque no está conectada a la pista, porque se rompió la pista, por eso no está en rango. Por eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos medir? Escala de diodos, prueba de diodos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a este simbolito. Vamos a este simbolito. Este es el simbolito de diodos. De acá. ¿Cómo lo dibujo? Yo lo dibujo, primero yo dibujo un triángulo. Dibujo una línea aquí en la punta del triángulo y dibujo después toda una línea que atraviesa para acá y que atraviesa desde acá. Así dibujamos un diodo. El diodo rápidamente es un componente que permite el paso de la corriente de un lado al otro, pero no al revés. Del otro al uno no permite el paso de la corriente. Lo vamos a pensar como una carretera de un solo sentido. Así funciona un diodo. ¿Cómo sabemos de dónde y hacia dónde? Sigue el sentido de la flecha, por ejemplo. Si ponemos la línea, ponemos el triángulo, ese te dice el sentido de la flecha. Aquí va de izquierda a derecha. Ya nada más falta complementar con esta línea y con la otra de acá. Y tenemos un símbolo de un diodo, fácil. Igual les adelanto.
siempre, siempre, siempre la corriente va a ir del lado positivo al lado negativo. Siempre los electrones van a querer buscar tierra. Los electrones quieren aterrizarse a tierra. Tienen esa necesidad física. El lado positivo siempre quiere llegar al negativo. Entonces, así asociamos, uno, la flecha, el sentido de la flecha, y dos, pues las patas, cuál es la positiva y cuál es la negativa. Así medimos un diodo. Y por ejemplo, dice que tenemos dos casos en el que podamos encontrarnos un diodo en buen estado. ¿Cuál es el caso? Uno, que tengamos la polarización directa. ¿Cuál es la polarización directa? Cuando ponemos la pata positiva en la pata positiva también del diodo. Como les dije, acá está el lado positivo, acá está el lado negativo. Esa es la polarización directa. Positivo con positivo, negativo con negativo. Cuando lo ponemos así, el diodito nos tiene que dar un valor acá arriba. Siempre es un voltaje por ahí cercano a los 0.6 voltios o 600 milivoltios, que es lo mismo. Siempre te tiene que dar un voltaje de activación. El multímetro te dice, a este voltaje se activa tu diodo. Todavía no vamos a ver diodos, no se me confundan. Ya lo veremos mañana, pasado mañana en electrónica. Pero bueno, para que vayan guachando ahí más o menos. Esa es la polarización directa y te tiene que arrojar un valor más o menos como para que tú veas que tu diodo está bueno. Y al mismo tiempo, ese mismito diodo, tú le aplicas la polarización inversa. Esa es donde pones tu positivo, tu pata positiva del multímetro en la pata negativa del diodo. Y al revés, la pata negativa en la pata positiva. Esa es una polarización inversa. Cuando lo haces de esa forma, como les dije, el diodo es como una carretera de un solo sentido. Entonces, si tú quieres transitar en sentido contrario, no se puede, no puedes pasar. Y como el diodo no está permitiendo el paso de la corriente al revés, no se activa nada, sigue en OL, no ha pasado nada, el diodo no ha dejado pasar nada. Entonces, esas dos formas utilizamos para medir un diodo. Utilizamos las dos. Primero mides de una forma, te da el valor, dices, bueno, está bien. La mides de la otra forma, no me da el valor, está bien. Este diodo está bien, así está trabajando bien. Esa es la polarización directa e inversa. Y que tenemos con un diodo averiado, tenemos que ponemos la pata positiva al positivo, o sea, una polarización directa, normal, e igual la negativa con la negativa, pero que no nos activa nada, que no está dejando pasar nada el diodo, incluso en polarización directa, no deja pasar nada. En ese caso, nuestro diodo internamente ya se abrió, ya se quemó, ya se rompió y no nos sirve, ese diodo no sirve. ¿De qué otra forma podríamos medir un diodo que no sirva? Que en polarización directa, tanto en directa como en inversa, que deje pasar absolutamente todo. Que todo lo deje pasar como si fuera un alambre. Y el diodo no es un alambre. El diodo es un componente que tiene ciertas características, que permite pasar en un sentido, pero no en el otro sentido. Entonces, acá un diodo malo también lo identificamos de esta forma. Que en polarización directa y en inversa pasa todo, absolutamente todo, como un alambre. Podría ser confuso, no comprendemos mucho sobre diodos todavía. Ya lo podremos ver ya mejor en otro ejemplito. Pero ahorita vamos a ver una medición rapidísima de diodo, pero lo voy a juntar con capacitores. Antes de seguir, ¿alguna duda con diodos o capacitores? No, capacitores todavía no lo vemos, pero diodos, ¿alguna duda? ¿O con lo anterior? Eso fue diodos. Ahora capacitores. ¿Cómo medimos los capacitores? Aquí, por ejemplo, nos dice que te sitúes sobre esta perilla, acá como en 290 grados más o menos está la perilla en ese sentido, y nos dice que nos vamos a encontrar el botoncito de diodo con el botoncito de capacitor. ¿Cómo se ve eso? Se ve así. No les enseño mi multímetro porque ya está bien gastado, ya no se le ven los colores. Tenemos el color blanco,
Acá todos estos y afuera tenemos los amarillos. ¿Cómo cambiamos de uno a otro? Nosotros giramos nuestra perilla para acá, nos situamos en diodos y si queremos medir capacitor, le apretamos el botoncito amarillo para que haga la función de color amarillo, para que cambiemos al otro valor en amarillo, acá. Entonces le damos a la perilla y le damos al clic aquí al botoncito amarillo. También hay otros multímetros que hacen lo mismo. Por ejemplo, este multímetro tiene 4 opciones al mismo tiempo. Yo giro la perilla acá al blanco, me va a hacer siempre lo que diga el blanco, es la primera opción que se va a poner. Y cada que yo le aprieta el botón amarillo al select, me va a cambiar. Si yo estoy aquí en ohmios y le aprieto una vez, me va a mostrar continuidad. Le aprieto otra vez, me va a mostrar capacitores. Le aprieto otra vez, me va a mostrar diodos. Le aprieto otra vez y regresa a ohmios. Y así se va a andar cambiando esas mismas acciones. Entonces, aquí nos dice que nos vamos al botoncito, le apretamos aquí al botón amarillo para cambiar a capacitores y los capacitores electrolíticos, como lo que acabamos de ver ahorita en la PCB, perdón, en la protoboard, este tipo de capacitores son polarizados. Los capacitores SMD, los capacitores cerámicos SMD, y también los True Hole, los capacitores cerámicos, los que parecen lentejitas, no son polarizados, puedes poner las patas como tú quieras, pero los electrolíticos sí son polarizados. Ya lo veremos más a fondo en clase de componentes. Pero bueno, pones tu positivo con tu positivo, tu negativo con tu negativo y listo, te va a arrojar un valor en pantalla, así nada más. ¿Cómo se ve eso en un ejercicio? Ya están capacitores. Ahora vamos a nuestra placa acá. Esta línea blanca, esta línea blanca nos dice el negativo con los capacitores electrolíticos. Entonces colocamos la punta negra en el negativo, la punta roja en el positivo y vamos a ver qué valor nos arroja. Está cargando, los tiene que cargar y después nos va a dar un valor. Ahí dice, nos está dando 1.7729 milifaradios. M minúscula F. Milifaradios. Ahí nos está dando ese valor. Eso, por ejemplo, como les digo, son polarizados estos de acá. Pero, ¿qué pasa si queremos medir estos de acá? Aquí, por ejemplo, con estos conocimientos ya podemos ir de volada. No sé, supongamos que tenemos bronquilla con esta zona. Vamos a quitar esta porque se va a quemar, sí o sí. Siempre quiten esta parte. Por mucho que le pongan cinta Kapton o algo ahí, siempre se quema. Voy a quitar mientras estas dos camaritas. Esta acá. ¿Qué es lo que hacemos? Ya con nuestros conocimientos podemos decir, ok, yo sospecho de esta zona, creo que algún componente por aquí no está bien. Vamos a medirlos, vamos a darle una limpiecita rápida porque está todo polvoso. Vamos a conectar nuestra fuente de poder, le vamos a agarrar una boquilla, no, fuente de poder no, lo dije mal, mi estación de calor. Vamos por la estación de calor, por la pistola. Le pongo una boquilla mediana. Vamos a quitar aquí 2-3 componentes. ¿A qué temperatura? ¿Quién me dice a qué temperatura debo empezar? ¿Quién propone una temperatura? A 100. ¿Por qué tan bajito? Es el mínimo que te da tu pistola. Está muy bajita a 100. Vamos a darle 180. Vamos a quitar esos caps. Vamos a quitar estos de acá, este diodito. Vamos a quitar estas dos resistencias. Si quieres, si puedes, te apoyas de de ponerle estaño con plomo. Eso te va a facilitar.
Vamos a ponerle estaño en esta punta. ¿Y cuánto de aire? Si vamos a empezar a 180, ¿cuánto de aire? La mitad, sí, es una medida estándar. La mitad muchas veces con eso ya tienes. Como para empezar ya tienes. Ahí está, ahí está. Ahí ya le pusimos a dos capacitores, a dos resistencias y a un diodo. Todo eso lo vamos a medir, pero hay que sacarlo del circuito. Vamos a empezar con... Ahí estaban 200 grados, vamos a dejarle 200 grados. Circular. Con esto no vamos a tardar 7 minutos, no siempre tienes que tardar 7 minutos, como dice el fabricante, o a veces puedes, o sea, la misma experiencia te dice que puedes durar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. También contemplando que esa es una placa de un control muy delgadita, no tiene mucha disipación. El día hoy no es precisamente frío, o sea, no hace frío, no hace calor tampoco. Y aquí mi componente ya quiere. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que ya quiere de soldar? A ver si se alcanza a ver. Por aquí se alcanzó a ver mejor. Con el estaño que tú le pones, se alcanza a ver cuando cambia de estado. Aquí ya me está cambiando de estado. Aquí visualmente yo ya lo alcancé a ver. Y cuando tu estaño nuevo ya se está derritiendo, ya por ahí va tu estaño viejo. Le acabo de subir a 215. Ya no tarda en poder moverse. Ahí está. Aquí por ejemplo este cap ya lo puedo zafar del circuito. Así también ya lo zafo del circuito. Esta resistencia la zafo. La zafo. Y vamos al diodito. Vamos a zafarlo también. Listo. Facilito, rápido. Vamos a esperar aquí a que enfríe. Podemos ir limpiando acá la periferia en lo que enfrían los componentes. También es importante medir los componentes fríos. Esperen a que se enfríen. O sea, obviamente no totalmente fríos, pero al menos que ya se sientan tibiecitos a temperatura ambiente. Si les quema el dedo, no es un buen momento para medirlos. Ahí dejamos que... ¿Que te reíste jugando? ¿Se te quema el dedo? Hay gente que no tiene cámara térmica para detectar cortos, entonces le pone el dedo a las cosas y lo que caliente, ahí ya se dio cuenta que eso es lo que te estaba levantando calor. Por ahí algunos colegas dicen, bueno, hasta que huela a chicharrón, ahí es donde encontraste el corto. Ándale, el dedómetro. Ok, ya zafamos unos componentes. ¿Qué hacemos? Ponemos nuestro multímetro en capacitancia. Ya estaba en capacitancia, si no me equivoco. Sí, ahí está en faradios. ¿Qué hacemos? Uno, sí vamos a medir, pero, por ejemplo, les adelanto, a ustedes no les dije, pero en la nube, en el nueva carpeta RAR, ahí están mis diagramas para que los vayan bajando también. Y ahí nos vamos a encontrar esto de acá. Tenemos aquí el capacitor 9, el C9, aquí está. Y tenemos el C8. No se ve porque lo estoy tapando con el capacitor, pero aquí dice C8. Ese es el C8 y el C9. Esta es la R18, la resistencia 18, y la R16. Y este es el diodo 23, el D23. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo sospecho de estas zonas y digo, no, yo creo que estos capacitores están malos. Ok, pero ¿cómo sabemos que están malos? Sabemos que están malos si conocemos su valor. ¿Cómo sabemos su valor? Vamos a ir, por ejemplo, acá.
Acá, ajá, vamos a WAN, vamos a controles, vamos a placas y acá tengo un archivo de un Excel que son capacitores y resistencias. Yo tengo capacitores acá arriba y tengo resistencias acá abajo. Y tengo tres hileras, tres columnas. Tenemos primera generación, segunda generación y tercera generación. Luego, aquí adentro tengo dos placas, que es la placa top, la placa de arriba. Yo esta que estamos manejando, la de los botones RB y LB, yo le llamo la placa top, la de arriba, la placa superior, y tenemos la placa bottom, la placa inferior. ¿Cuál es la inferior? La de los joysticks, la del procesador. Y aparte tenemos dos caras, tenemos la cara frontal y la cara posterior. Entonces yo les llamo top front, top back, bottom front, bottom back, porque un mismo capacitor, el C1 te lo puedes encontrar en la placa superior, en la placa inferior, en la cara frontal y en la cara posterior. Así de las cuatro opciones te puedes encontrar un capacitor 1, un C1. ¿Y cómo sabes cuál es cuál? Pues solamente así, anotando en cuál placa y en qué cara. Entonces pónganle atención ahí. En este caso, esta plaquita es de segunda generación, es de primera generación. Pero igual en la mañana me di cuenta que no tengo los valores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. No tengo los valores aquí. Es una referencia, ya ustedes también vayan tomando sus valores, vayan llenando estos Excel o hagan unos propios. Pero, por ejemplo, si vamos a placas primera generación y vamos a la top board, a la placa superior. Yo sé que no hemos visto plano esquemático, pero bueno, para que se vayan fogueando. Aquí en el plano esquemático no me dice. C8 y C9 están vacíos, pero yo sé que en la placa de tercera generación, que trabajan exactamente igual en esa zona, sí me dice el valor. Aquí sí me dice el valor. Me dice que el C8 me tiene que dar 16 microfaradios. C8, 16 UF, microfaradios. Y el C9 igual, 16 microfaradios. Ok, vamos a medirlo. Vamos a ver si realmente es de esos faradios. Ahora sí, volvemos con las puntas. Como les dije, no importa aquí la polaridad. En este tipo de capacitores cerámicos, no importa. Vamos a poner una punta y una punta. ¿Cuánto nos da? 24 microfaradios. Aquí no sabemos si está bueno. Se me hace que está en rango. Los componentes no son perfectos. Tienen un rango de tolerancia donde pueden tener un poco más o un poco menos del valor que dice tener. 23, 75, 74 se me hace un valor en rango. Vamos a medir el otro. Usualmente estos capacitores tienen como un 10, 15, 20% de tolerancia. Entonces 20% de tolerancia, 20% de 16, ¿cuánto es? Como 3.5, ¿no? 3.5, entonces 16 más 3.5 son 19, 20, por ahí. Quizás está un poquito elevado o quizá tiene su tolerancia más alta. E igual, puede tener más o puede tener menos. Yo creo que están buenos estos caps, no me atrevería a decir que están malos. Compararía con otras placas, ¿no? Pero bueno, para ejercicio, aquí vamos viendo cómo se miden, zafándolos del circuito. Luego, la R16 y la R18. Los tengo en mi base de datos, creo que tampoco. R16. En la top front, nada. Top front, no, tampoco. R16 ni R18 las tengo. ¿Los tengo en mi plano esquemático? Sí, los tengo en plano esquemático. Esos están aquí arribita. Aquí me dice que es de 270 kilos, 270 kilo ohmios y 68 kilo ohmios. R16 y R18. Ok, vamos a medir.
270 y 68. Ok, vamos a medir la de abajo. Vamos a hacer nuestro cambio a ohmios. Vamos a darle clic. Ahí está, ahí me cambió a ohmios. R16, vamos a ver cuánto es. Punto 2735 mega ohmios. Tiene una M mayúscula, mega ohmios. ¿Qué dicen? ¿Está buena o no está buena? ¿Cuánto tiene que medir? 270 kilo ohmios, ¿no? ¿Está buena o no está buena? Está buena. ¿Por qué? Porque aquí me está convirtiendo las unidades. Por ejemplo, me aparece 0.273, pero mega ohmios. Eso se puede convertir a 273 kilo ohmios. Es como decir, dame 2000 gramos de harina o dame 2 kilogramos de harina. Es exactamente lo mismo, nada más es la conversión de las unidades. Luego también lo vamos a ver, mañana pasado lo vemos. Pero bueno, está buena. Ahora, la R18, vamos a medirla. 67.82 kilo ohmios. Está buena, me está dando el valor que me dice el plano esquemático. Ok, si no estuvieran buenas, pues ya habría que reemplazar los componentes. No les recomiendo que vayan directo a cambiar, a menos de que ya se vea que están con mucho sarro, con mucha humedad, que se están despedazando. Pero si no, no cambien componentes si están buenos. Y no cambien componentes sin medirlos. Jamás, jamás, jamás. Ok, eso en cuestión de caps, de resistencias. Vamos a darle a diodos. Esta es continuidad, este es diodos. Ahí está el simbolito de diodos por acá arriba. Diodos. Aquí nos dice... No. En la otra placa sí. A ver, vamos a agarrar una placa. Ahí está, nada más para el ejemplo. Esta plaquita nos dice que este es el diodo 23 y está la polaridad. La polaridad es de el positivo está arriba y el negativo está abajo. La flecha nos está indicando el sentido de la corriente. Asimismo, este diodito dice tiene un 20 y una línea cargada hacia el lado derecho, cargada hacia GND. Esa línea nos dice el negativo. Así como en los capacitores, la línea blanca, esta de acá, esta línea blanca, quizá no se vea muy bien, ¿no? Pero la parte blanquecita, ese nos indica el negativo. También esa línea en el diodo nos indica el negativo. ¿Cómo lo podemos ver acá? También tiene unas líneas hacia la derecha que nos indican el negativo. Entonces, si el mismo componente ya nos indica la polaridad, vamos a hacer esto. Colocamos nuestro punta positiva en la parte positiva, nuestra punta negativa en el negativo, y nos arroja un número, una medición. Aquí me dice que este diodo se me está activando a los 132 milivoltios. ¿Qué pasa si lo invertimos? Si ponemos las puntas al revés, no me tiene que activar nada. Si el diodo está bueno, no me tiene que activar absolutamente nada. Como es este caso. Aquí estoy tocando bien y no me está activando nada porque no me está dejando pasar al revés la corriente. Solamente en un sentido me la está dejando pasar. Porque, lo vamos a ver mañana y pasado, vamos a ver en serie y en paralelo. Vamos a ver esos arreglos. Te adelanto rapidísimo. Cuando tú tienes resistencias en serie, como esto de acá, cuando tú tienes resistencias en serie, una tras otra, se suman, las vas a sumar. Entonces, si tú mides más de dos componentes que estás en paralelo, estás midiéndolos al mismo tiempo. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un dibujito rapidísimo. Mira, vamos a hablar rapidísimo, vamos a hablar de nodos. Ahí está. Tenemos un nodo, por ejemplo, este es un punto, este es un nodo, este es un punto donde convergen dos o más componentes. ¿Qué componentes convergen? Por ejemplo, vamos a dibujar unas resistencias. Aquí en este caso viene una resistencia, acá. Aquí viene otra resistencia, acá.
y viene un, ¿qué será? Viene un capacitor acá. Entonces, si tú agarras tus puntas del multímetro y tú mides aquí con una punta y mides acá con otra punta, ¿qué es lo que estás midiendo? Todos los componentes al mismo tiempo, todo. Por eso necesitas aislarlos del circuito. Si no, incluso hasta el capacitor no está pensado para que tenga una resistencia interna, no es su trabajo el de una resistencia eléctrica, pero por la construcción y por el material de sus componentes, tiene también una resistencia eléctrica. Entonces eso se le va a sumar, se va a agregar a las otras resistencias o a los otros componentes. Y en este caso, igual tienes en el mismo nodo, tienes, no sé, por ejemplo, un ventilador, un IC, aquí tenemos un ventiladorcito, por ejemplo. Si igual en paralelo tenemos otro componente más, todo eso se va a sumar a tu medición. Por mucho que tú vengas con tu multímetro y digamos que no, pero es que yo no estoy midiendo el capacitor, yo no lo medí en la pata del capacitor, yo nada más lo medí así justito de donde sale la pata de la resistencia y justito de donde sale la otra pata de la resistencia, ahí medí, sí, pero todo se está conectando con todo lo demás. Por eso tenemos que aislarlos del circuito. Si tú tuvieras que medir, por ejemplo, una resistencia en serie con otra, esta de acá, aquí estaría su nodo, aquí sería el punto de conexión con la otra resistencia acá. Si tú tuvieras que medir estas resistencias, que es como lo tengo yo en mi placa, yo puedo medir una con mis puntas, por ejemplo, acá. Yo agarro mi multímetro aquí en esta punta y aquí en esta otra punta y yo nada más estoy midiendo esta acá. Si en vez de mover esta punta, no, perdón. Si en vez de mover la de en medio, nada más muevo esta, la paso para acá, coloco la punta en el otro lado, ahora yo estoy midiendo meramente esta de acá. Pero necesitamos que los componentes no tengan arreglos en paralelo, que no tengas nada más en paralelo. Y para eso, si tú estás seguro que tu componente no tiene nada en paralelo, lo puedes medir en placa. Pero si no estás seguro, no lo hagas porque te podría dar una medición distinta. Puedes probar con equipos buenos, si los tienes de referencia, cuánto te mide en placa. Pero tampoco es recomendable porque puede tener muchos componentes en esa misma línea y nada te dice que si algo está mal, sea ese componente, sea esa resistencia o ese capacitor, pudiera ser todo lo que esté conectado en paralelo, pudiera ser también el error. ¿Va? Por eso tenemos que zafar los componentes del circuito para poder medirlos óptimamente. O ser ya más avanzados en electrónica y que puedan decir, sí, no, este componente está en serie y no pasa nada, lo voy a medir. Solamente así, ¿va? Igual vamos a hacer ejercicios, cuando veamos paralelo y serie, vamos a hacer unos ejercicios mostrando medición en placa, qué pasa con los componentes de una forma y qué pasa zafados del circuito. ¿Va? Voy a detener aquí la grabación. ¿Hay alguna otra duda?